Parece ser que las actividades normadas en este país por leyes no van a poderse institucionalizar, Rafael. Hay una demanda de la comunidad de Sánchez Ramírez, la recogió el pasado domingo la Marcha Verde, pero ya la habían expresado aquí justamente hace unos días dirigentes de esa región, de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, que estuvieron aquí la semana pasada. No se le entrega el dinero que corresponde por la ley de explotación minera de la Barrigol, le corresponde un 5% de los recursos, y según la contabilidad que llevan las organizaciones de la región, el gobierno le adeuda 2.593 millones correspondiente a ese tributo que se estableció para que las comunidades mineras donde se hagan explotaciones mineras reciban algunos de los beneficios, y 5% parece una cuota pequeña, pero el gobierno central se ha quedado con 2.593 millones. Dice el ministerio, dicen que el ministerio de Minas, ¿no? Energía y Minas. De Energía y Minas, como se llama, ha estado entregando últimamente unos 200 millones anuales en partida de 16 millones de pesos a la administradora del fondo. Pero a partir del 15. El Fondo Minero de Sánchez Ramírez, así como se llama, FOMISAR. Esa es una suma pequeña, definitivamente no creo que corresponda. No debe ser eso más del 1 o el 2% de lo que le corresponde, 200 millones de pesos al año. Pero además reconoce un vocero que aparentemente hubo un tiempo en que no se le dio, o sea que hay una deuda acumulada. Se han quedado con los cuartos de Sánchez Ramírez y hay que entregárselo. Ojalá que esa comunidad se empodere definitivamente y reclame con muchísimo más vigor. Incluso los académicos que vinieron aquí la semana pasada lo dijeron, pero como que lo dijeron así como con miedo de reclamar que le entreguen el dinero que les corresponde. Y eso es de una justicia y una equidad absoluta que debe ser reivindicada, y en primer lugar por ellos. Y la comunidad en general dominicana debe darle respaldo, porque además las leyes se hacen para cumplirlas. Uno de los argumentos que utilizó el vocero del Ministerio de Economía y Minas es que se vigilará que le den uso adecuado. Por supuesto que tienen que vigilar la Cámara de Cuentas y los organismos correspondientes tienen que auditar cómo se utiliza ese recurso. Pero ese fondo minero está integrado por una conjunción de organizaciones de dirigentes sociales y representativos de diversas actividades de la provincia de Sánchez Ramírez. Y hay que asumir que si eso funciona, pues también allí habrá recursos humanos suficiente para evitar que alguien se apropie de esa riqueza y que se use lo más adecuadamente posible para el desarrollo social y económico de esa provincia, que es de las pobres del país, dicho sea de paso. Además de reconocer en la declaración del Ministerio de Energía y Minas de que parece ser acepta que hubo algo de retraso en la entrega, hay que señalar que la comisión el comité reclama de que era desde el 2013, sin embargo, en la declaración de Energía y Minas reconoce que es a partir del 15 que están dando esa cantidad. Por consiguiente, ahí se demuestra que la justeza de los reclamos de que es a partir del 15 cuando debió de ser. Pero probablemente le corresponda más de 200 millones de pesos al año, sí, porque 200 millones de pesos son 4 millones de dólares, Rafael. Además, y 4 millones de dólares, ¿qué es lo que representa sobre los beneficios que está dando? Tendría que estar dando 110 millones de dólares anuales de beneficios para que le correspondan 4. No, 100 no, 90 millones. Para que le corresponda, si el 5% le corresponderán 4 millones, ¿no? Con menos de 90 millones de beneficios, y es mucho más lo que está obteniendo el Estado de beneficios de las exportaciones de oro. Además hay que resaltar la justeza de esa disposición de la ley, de que se le otorgue esa regalía a las comunidades donde están ubicadas esas minas, porque es una riqueza nacional, pero fundamentalmente de esa región. Hay una explotación
de ese recurso, que tiene efectos secundarios por más declaraciones mediáticas que se digan. Al final termina la explotación o se suspende la explotación, entonces lo que queda ahí está entonces a cargo de la comunidad, que muchas veces lo que tiene que soportar son las secuelas de un mal manejo, no un cierre adecuado. Y por consiguiente es justo que la comunidad donde se extrae esa riqueza y que va a tener que lidiar después con las consecuencias, reciba una parte de esos beneficios. Y de igual manera es justo que los reciban lo que está establecido en la ley y también de manera oportuna, y que no haya dificultades administrativas para que lleguen esos recursos. Bueno, hay que decir, otro de los argumentos es que en la provincia se ha invertido desde el 2016, o sea, casi 2 años, 16-17, que ya va entrando en su último cuatrimestre. Hay que decir que estamos terminando 2/3 del año ya, mañana vamos a terminar esos 2/3. Si se ha invertido 170 millones de pesos, pero ¿y qué es eso? Son 3 millones y pico de dólares, Rafael, para una provincia de las más pobres del país, colocada en el centro del territorio nacional. Decir que como que es mucho que se ha invertido, 170 millones de pesos, pero aunque no hubiera una explotación de oro ahí, tenían que invertir un poco más, incluso por equidad, de los 170 millones de pesos en casi 2 años, Rafael. Sí. Pero en fin, parece ser que falta mucho para que aquí hagamos las leyes y después las cumplamos. El gobierno se queda con los cuartos del fondo minero, se queda con los cuartos de los ayuntamientos, se queda con otros cuartos por ahí que están destinados a cubrir a mandatos de la ley, pero no se cumplen. Así Rafael, anoche fue investida Rosario Espinal como miembro de la Academia de Ciencias de la República, un bonito acto que contó con la participación de destacadas figuras del ámbito de las ciencias sociales y de la ciencia en sentido general. Luis Chequer, el presidente, fue quien tomó la iniciativa, hizo esa investidura anoche. Los amigos de Rosario Espinal lo celebramos, allí presentes, muchos de ellos. Rosario ha sido una protagonista estelar aquí en 1+1 a lo largo ya como de 20 años, debe ser que está viniendo de jovencita a este programa. Académica, dirigió durante años el Departamento de Estudios Latinoamericanos de Temple University, eso en Filadelfia, y ha sido una consultora internacional, participante en múltiples eventos de análisis político-social dominicano, y además una articulista vigorosa con muchas aportaciones en revistas especializadas internacionales. Ha sido consultora, observadora de elecciones en varios países del continente por cuenta de organismos institucionales, organizaciones sociales e internacionales, ONG. En fin, es una personalidad que ha tenido una vigencia muy importante en el análisis político-social dominicano. Y su discurso de investidura, que fue sobre la desestructuración de los sistemas del sistema de los partidos políticos en la República Dominicana, fue también un aporte interesante. Ella fundamentó su planteamiento en que ha predominado en la República Dominicana a través del periodo democrático el caudillismo, el clientelismo y la corrupción como mecanismos fundamentales de presión política, y que esos 3 ingredientes pues han conspirado sistemáticamente contra el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Se refirió a la vigencia de 3 caudillos en los años, en los partidos fundamentales del sistema que se repartieron durante más de medio siglo, la vigencia en la República Dominicana tras la muerte de Trujillo. Y en esos partidos pues predominó siempre esos mismos planteamientos, desaparecidos los 3 en un marco, en un espacio corto de tiempo, entre el 98 que murió José Francisco Peña Gómez y el 2002 que murió Balaguer. Antes lo hizo el profesor Juan Bosch en el 2001, fueron nada más 6 años, pero lo siguieron, y los presidentes que hemos tenido posteriormente, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, pues no han podido desmontar
ese clientelismo, caudillismo y corrupción en alguna medida lo han profundizado, por lo menos la corrupción y el clientelismo, porque dice Rosario Espinal que aporta el PLD una política de distribución asistencialista mucho mayor, y eso es otro ingrediente que se suma al clientelismo y la corrupción y el caudillismo como un elemento de contención del fortalecimiento institucional del país. Al fin de cuentas, esos tres también auspiciaron las reformas constitucionales, los tres auspiciaron reformas constitucionales para mantenerse o prolongarse en el poder, y eso quiere decir que tampoco han jugado al fortalecimiento institucional de la sociedad dominicana. Liberar recursos de la corrupción es fundamental para salir adelante, planteó al final Rosario Espinal, quien no deja ninguna duda de que la Marcha Verde pone en cuestionamiento, dice que pone una camisa de fuerza al gobierno del presidente Danilo Medina, quien está en el deber, en la responsabilidad de atender por lo menos una parte de sus demandas y renovar el país para empezar un proceso de fortalecimiento institucional y para responder a las necesidades de desarrollo social que sin ponerle límite a la corrupción va a ser imposible. Ahí está, le faltó el rentismo a Rosario Espinal entre los males que han predominado a lo largo de estos años, o sea, la inversión de grupos empresariales e individuos para obtener rentabilidad política a lo largo de estos años. Definitivamente creo que fue una buena intervención, no pude asistir porque tenía un compromiso previo, pero por lo que he leído también ese diagnóstico de cuál es el estado de situación del sistema de partidos, de los partidos políticos y las ventanas que se abren fue muy importante. Un sistema de partidos donde los tres partidos, ya no vamos a decir mayoritarios, sino tradicionales, dos de ellos en franca deterioro, PRD, Partido Reformista, un PRM nuevo que se debate en un liderazgo interno que no le permite presentarse como esa opción clara de poder, y un PLD con una situación interna también que lo debilita, y frente a eso una ciudadanía que da un apoyo consistente a la Marcha Verde. Todo parece indicar que hay condiciones objetivas para no solamente nuevas caras en el liderazgo nacional, sino también de expresión política de movimiento. Por lo menos ese es el panorama general. Bueno, Rosario Espinal, y ya lo ha sustentado otras veces, entiende que el sistema político partidista está en una crisis de decadencia. No está, no es inminente su colapso, pero está en camino de eso, y advierte de la necesidad de correctivos importantes para recuperar la democratización interna, democracia interna en esos partidos, liberarse un poco de la corrupción, porque la corrupción ha corrompido sus estructuras, como también ha sido un elemento importante en la desinstitucionalización o la desestructuración, como fue el tema de su conferencia, de los partidos políticos, porque no hay ninguna duda de que el PLD usó los dineros públicos para comprar y fomentar la división interna, tanto en el Partido Reformista como en el Partido Revolucionario Dominicano. Y en esto además utilizó los mecanismos del Estado. El Tribunal Superior Electoral jugó un papel, en vez de fortalecimiento institucional, de desestructuración, contribuyendo con sentencias mezquinas y parcializadas, encaminadas a fomentar la división interna en esos partidos para que reinara el Partido de la Liberación Dominicana. Todo eso es parte de una realidad que la hemos vivido y de la que hemos dado cuenta y testimonio por aquí. No hay a la vista, no está a la vista un colapso definitivo, pero sí hay un proceso de deterioro grave. Y hay que volver a decir lo que hemos dicho otras veces aquí, Rafael, en ninguna parte el sistema dio aviso y dio un plazo, dice dentro de 15 días o dentro de un año no se renuevan los partidos, se van a fuñir. No, se fuñieron un día, pero se veía venir.
Y eso pasó en Venezuela, eso pasó no solamente en Venezuela, y también en Ecuador, y pasó en Bolivia. Es que pasó también en el Brasil de los años 90, y pasó en el Perú. Y en el Brasil y en el Perú, como en Venezuela y en Ecuador y Bolivia, no han podido sustentarse instituciones políticas fuertes que afiancen el proceso democrático. En casi todos esos países degeneró el proceso democrático. En algunos se recuperó parcialmente, como fue en Brasil, pero hubo un periodo largo de desinstitucionalización, y que cayó preso el gran emergente de los 90, que fue Collor de Mello, como en el Perú cayó preso y primero salió al exilio y después cayó preso el beneficiario del deterioro de los partidos tradicionales, que fue Ernesto Fujimori. Eso ha pasado también más recientemente, más cerca de nosotros, en Guatemala, donde ahora mismo hay otra crisis política. También se fueron a pique los partidos tradicionales, y hasta en Costa Rica, que tenía una gran estabilidad, los partidos tradicionales dejaron de ser lo determinante en los últimos procesos electorales. Igual ha ocurrido en Panamá y en otros países cercanos a nosotros. Ahí está el panorama político. Aquí en el país, dice Carlos Amarante Baré que si el PLD no se renueva, irá una muerte lenta. Y Franklin Almeida advirtió ayer que si no se entienden, Leonel Fernández y Danilo Medina también van a la liquidación. Bueno, Rafael, más allá de eso, la realidad es que el PLD es el que se ha mantenido porque tiene el poder, pero se mantiene críticamente porque no funcionan sus estructuras hace tiempo ya. No hay ya comité de base, no hay círculos de estudio, los comités intermedios no funcionan, el comité ejecutivo o comité central se reúne una vez al año cuando conviene. El comité político también se reúne cuando se pueden poner de acuerdo, no como mandan sus estatutos. No hay elección democrática de sus dirigentes hace 15 años. Una y otra vez se han prorrogado los periodos, como ocurrió en el año 2015, que se prolongaron todo y se prolongaron y se confirieron también las candidaturas, sin proceder en la mayoría de los casos a consultar a sus bases. Es decir, no funcionan esos partidos políticos. Y como tú has dicho, el PRM, pues eso es un intento, pero aparece atrapado por una cultura política que le hace repetir los mismos errores del pasado en el PRD, y todavía no logran crear una imagen de diferenciación importante, a pesar de que algunos núcleos en ese partido han hecho esfuerzos. Bueno, el PLD hasta ahora ha podido mantener cierta unidad, sobre todo manejar situaciones puntuales muy difíciles. Lo podrá hacer camino a estas elecciones del 2020. Por lo menos hay serios cuestionamientos de que pueda hacer mantener esa unidad. Por lo menos Franklin Almeida apuesta que si se respetan los acuerdos, como sucedió en la Cámara de Diputados, la unidad se puede mantener, y eso permitiría continuar en el poder al PLD. Amarante Baré insiste en que tiene que renovarse. Ahora, me llamó poderosamente la atención, Juan, que frente a ese diagnóstico que hace Rosario Espinal, de que se necesita una renovación, que tengan que tener cuidado, que si no hay una profunda crisis, si el sistema no está en crisis, hay muchos partidos en crisis, frente a la declaración de la Junta Central Electoral de que va a utilizar la potestad reglamentaria para poner un poco de normas en cuanto a campaña, uso de fondos, etcétera, etcétera, vías reglamentarias. Los principales partidos también ahora dicen que no, que ellos prefieren que sea por la ley. ¿Por la ley de partido o la ley electoral? Pero es que eso se está discutiendo. Sí, pero la cuestión es que hasta que, sí, primero que le están cuestionando la pertinencia de la potestad reglamentaria a la Junta Central Electoral, no, que ya lo hicieron. No, pero ahora mismo no incluye necesariamente eso. Lo que pasa es que hay una tendencia a decir, bueno, no la vamos a, como eso no divide en la ley de partido, vamos a prescindir de eso porque la Junta puede hacerlo. Entonces, todo lo que tiene la ley de partido lo puede hacer la Junta, entonces no hagamos ninguna ley de partido.
Entonces, en el fondo es, una vez más, Rafael, es rehuir la responsabilidad de establecer las reformas políticas. Y ahora, como la Junta ha dicho que puedo utilizar mis facultades, pero siempre ha podido. Pero lo vamos a dejar a discreción de lo que esté en la Junta o lo vamos a poner en la ley. No lo podemos poner en la ley porque los partidos no se ponen de acuerdo y entonces nos va a garantizar que después la Junta sí lo va a hacer contra esos partidos. Sin el apoyo de una ley, después de 20 años de discusión. Eso es lo que te digo. Están defendiendo, tiene que ser por ley, pero la ley va a depender de nosotros si se aprueba, y cuándo, y cómo. Y entonces, mientras por eso tanto, el decir que preferimos ley en este momento es lo correcto. Pero bueno, la Junta tiene facultad y por lo tanto podemos prescindir de eso. Pero sabiendo de que la aprobación de la ley del contenido va a depender de nosotros. Pero ¿sabes sobre qué era? Que decían que como la Junta tiene facultad sobre el tope de gastos, siempre es lo mismo. El dinero, señores, el dinero, la corrupción pública, el abuso del poder, eso es lo que no se quiere reglamentar. Pero bueno, por ahí es que anda la cosa. Finalmente, dos cosas. Al dedo malo todo se le pega, dice el pueblo. Y ahora la Odebrecht tiene una demanda de 53 soldadores colombianos que vinieron aquí contratados por 16 meses, creo, algo 20 así. meses. 20 meses, pero un lo sueldo despidieron a los $400. Porque reclamaron condiciones laborales adecuadas a su trabajo. Pero bueno, el asunto del CDP. Sería una cosa muy triste que en este momento se arme un repelpero en el Colegio Dominicano de Periodistas. Eso no estaba como... hay hoy informaciones en la prensa de que hay dificultades, pero la votación fue 70-30. 70-30 fue. No. Sí, Olivo sacó 497 votos y Adriano de la Cruz 1134. Eso da para 30% para el que buscaba la tercera reelección y 70% para el que buscaba renovarse. Yo leí que se recontaron los votos. Pero con esa diferencia no hay nada que discutir. Además, sería muy triste que los periodistas fueran a dar ahora un ejemplo de alegatos electorales con una votación tan distante una de la otra. Bueno, vamos a esperar que no y que Olivo, que ha hecho un trabajo importante en ese colegio durante años, admita que ya pasó su periodo y se terminó, que él tuvo 3 periodos, o 2. Hay que darle paso. Pero bueno, a otro. Es que en todas partes parece que la continuidad es la consigna, la República Dominicana.